17 de marzo de 1943. El expediente cayó sobre la mesa de caoba con un golpe seco que hizo vibrar la taza de porcelana del almirante Wilhelm Canaris. El café se derramó sobre los informes de inteligencia, manchando nombres y cifras que, de ser hallados por la Gestapo, habrían significado su ejecución inmediata. Imposible, murmuró el jefe de la Abwehr, con la voz apagada y los ojos fijos en el documento que sostenía entre las manos. Lo que acababa de leer no solo contradecía la propaganda del Reich, sino que desafiaba el fundamento matemático sobre el cual se había construido toda la confianza alemana en la victoria. A través de las ventanas del cuartel general, el canal Langberg reflejaba una luz gris de marzo. 24 años antes, el cuerpo de Rosa Luxemburgo había sido arrojado allí. Ahora, Canaris contemplaba la misma agua y comprendía que la verdad, como aquel cuerpo, siempre termina flotando. El informe afirmaba que la planta Willow Run, propiedad de la Ford Motor Company en los Estados Unidos, estaba produciendo un bombardero B-24 Liberate cada 63 minutos. Un avión de 18 toneladas, compuesto por 1,5 millones de piezas individuales, 450.000 remaches y 30.000 componentes ensamblados con una precisión milimétrica. En la superficie, era un dato industrial. En el fondo, era una sentencia de muerte para el sueño alemán de dominar los cielos. El mayor Friedrich Wilhelm Mainz, quien permanecía de pie frente al escritorio, había revisado los números 3 veces. Había interrogado a cada fuente, cotejado cada línea del informe, verificado cada cálculo. Todo coincidía. El dato era correcto. Canaris se reclinó en su silla, apoyando los dedos en el puente de la nariz. Desde hacía meses recibía informes similares provenientes de sus agentes en México, Suecia, España y Suiza. Todos decían lo mismo: la industria estadounidense se había transformado en un coloso imposible de medir con los parámetros europeos. Aún así, en Berlín, las advertencias eran recibidas con desdén. Hermann Göring había ridiculizado las primeras cifras, asegurando que los norteamericanos solo sabían fabricar refrigeradores y cuchillas de afeitar. Hitler había sentenciado que la democracia los hacía débiles y su mezcla racial los volvía ineficientes. Pero los papeles que ahora temblaban en manos de Canaris eran demasiado precisos para ser propaganda. Las fechas, los nombres, los códigos de envío, los informes ferroviarios, las cartas interceptadas, todo encajaba como una maquinaria que ya no podía ser ignorada. Heinz rompió el silencio. Si esto es cierto, señor almirante, hemos perdido la guerra. Canaris no respondió. Apretó los labios y volvió a leer los párrafos subrayados. Willow Run produce un bombardero completo cada hora de trabajo efectivo. La planta opera en 2 turnos diarios de 9 horas, con una fuerza laboral de más de 40.000 obreros. Cerró el expediente y lo sostuvo un momento en el aire, como si pesara más que su contenido. No la hemos perdido todavía, dijo por fin, pero ya sabemos por qué la perderemos. El edificio de la Abwehr, con sus pasillos silenciosos y olor a papel quemado, parecía encerrar un presentimiento. Canaris caminó hacia la ventana. Afuera, el ruido de los tranvías se mezclaba con los pasos de soldados y el murmullo de la guerra que aún parecía lejana para muchos berlineses. Dentro, en esa oficina, la distancia entre la verdad y la fe del régimen se había vuelto un abismo. Es aritmética, pensó el almirante. Ellos creen en la raza, en el destino, en la voluntad. Pero las guerras no se ganan con mitos, sino con producción, con acero, con hombres que trabajan mientras otros duermen. Los detalles del informe eran abrumadores. La línea de montaje de Willow Run tenía más de 1 kilómetro de largo, las alas, los fuselajes y las secciones de cola se ensamblaban por separado en subfábricas y luego convergían como ríos en un solo cauce de metal y ruido. 42.000 obreros trabajaban en 3 turnos. Había mujeres remachadoras, obreros afroamericanos, muchachos de 16 años encargados de la logística. Cada empleado realizaba una sola operación, una y otra vez, hasta alcanzar una perfección que los ingenieros alemanes solo podían soñar. Los informes describían incluso el fenómeno atmosférico dentro de la planta. El edificio era tan vasto que en su interior se formaban nubes, a veces, llovía bajo techo. Canaris apoyó la mano sobre la carpeta. Ellos construyen bombarderos como nosotros fabricamos coches utilitarios, dijo en voz baja. Heinz lo miró sin entender. Y los nuestros, añadió, tardan semanas en salir de la línea. La diferencia era tan monstruosa que rozaba lo absurdo. Pero la realidad no tenía sentido cuando el dogma gobernaba la mente. ¿Qué haremos con esto?
preguntó el mayor. Canaris respiró hondo. Informarlo, como siempre. No para que lo crean, sino para que quede escrito. La historia no perdona a los ciegos. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba bajo el toque de queda, Canaris permaneció en su despacho, leyendo una y otra vez las páginas manchadas de café. Comprendió que el verdadero enemigo del Reich no eran los aliados, ni la aviación británica, ni los partisanos rusos. Era su propio desprecio por la realidad. En los márgenes de una hoja, escribió una frase que nunca enviaría: el enemigo nos superará no por su ideología, sino por su capacidad de fabricar el mundo más rápido que nosotros podemos imaginarlo. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre Berlín. Dentro, la guerra ya estaba perdida en silencio. La noticia que había estremecido a Canaris no tardó en filtrarse, como una corriente subterránea, a otros despachos de la AGUER. Los analistas más veteranos sabían que enfrentaban un problema monumental, no solo militar, sino psicológico. Desde hacía meses, los informes que llegaban desde las Américas eran consistentes hasta lo imposible. Los agentes en Ciudad de México, Buenos Aires, Estocolmo y Madrid habían corroborado los mismos datos mediante fuentes distintas. Ninguno tenía motivos para exagerar. Lo que describían no era una metáfora. Los Estados Unidos estaban transformando la guerra en una ecuación industrial que ningún modelo alemán podía igualar. 2 años antes, cuando el general Karl Koller había entregado al mariscal Hermann Göring los primeros datos del agregado militar en Washington, el general Friedrich von Boetticher, las cifras ya hablaban de un incremento vertiginoso en la producción de aviones. Göring había reído, levantando su copa de vino ante los presentes. Los americanos son una raza de mecánicos. Hacen refrigeradores y maquinillas de afeitar. No saben nada de guerra, había proclamado con suficiencia. Esa risa, repetida en las paredes del cuartel general, selló una condena que pocos entendieron entonces: la ceguera voluntaria. Pero en marzo de 1943, la avalancha de datos ya no podía descartarse como propaganda enemiga. Las comunicaciones interceptadas por agentes en México revelaban que la planta de Ford, en Willow Run, había alcanzado un ritmo de producción sin precedentes, un bombardero B-24 cada hora. Los informes describían líneas de ensamblaje tan largas que se perdían en la distancia, donde decenas de miles de obreros trabajaban bajo un mismo techo metálico. Los espías alemanes en América Latina habían escuchado las historias en banquetes, ferias industriales y recepciones diplomáticas. Cada testimonio coincidía con el anterior, como piezas de un rompecabezas imposible de negar. El agente George Nikolaus, jefe de la red de inteligencia alemana en Ciudad de México, había enviado una serie de despachos codificados que describían con detalle las declaraciones de empresarios norteamericanos que viajaban con frecuencia entre Detroit y los campos petroleros mexicanos. Entre ellos destacaba un ingeniero de apellido Morrison, invitado de honor en una reunión del Club Germano-Mexicano. Aquel hombre, animado por el alcohol y la vanidad, comenzó a relatar su visita reciente a la planta Willow Run. Decía que había caminado por una línea de montaje de más de 1 kilómetro, donde el aire estaba tan cargado de humedad que, a veces, se formaban nubes y llovía dentro del edificio. Lo contaba con una mezcla de orgullo y asombro. Producimos aviones como otros producen pan, se jactó, sin saber que un supuesto comerciante argentino que lo escuchaba, Wolfgang Blau, agente de la AGUER, memorizaba cada palabra. En su informe, Blau escribió que Morrison había sacado un lápiz y dibujado sobre una servilleta la disposición general del edificio. Habló de 42.000 trabajadores, entre ellos miles de mujeres y obreros negros, fabricando la máquina más compleja creada por el hombre. Explicó cómo Ford había dividido el proceso en 60.000 operaciones distintas. Una mujer atornillaba la misma válvula 100 veces al día, otro colocaba el mismo remache, otro conectaba la misma línea hidráulica. Los entrenan en días, no en meses, había dicho el americano, riendo. Ayer hacía el desayuno para sus hijos, hoy instala sistemas hidráulicos en un bombardero. Blau no pudo ocultar su asombro. Sabía que la industria alemana requería semanas para completar un solo avión. Que cada Bf-109 necesitaba docenas de artesanos expertos y que las fábricas de Yankees trabajaban con procesos casi artesanales. En cambio, Ford había reducido el arte de construir bombarderos a una ciencia repetitiva. En su informe a Berlín, Blau subrayó una frase: han convertido la guerra en una fábrica. Mientras tanto, en Europa, los canales diplomáticos también recogían ecos de aquella hazaña industrial. En Washington, el agregado militar español, el coronel José Hungría,
mantenía estrechos contactos con ingenieros y empresarios estadounidenses. En un cóctel ofrecido en la embajada argentina, conoció al propio Charles Sorensen, director de producción de Ford y principal arquitecto de Willow Run. Sorensen, sin sospechar que hablaba con un informante al servicio del eje, relató cómo había concebido el sistema de producción. Dijo que, tras visitar la planta de Consolidated Aircraft en San Diego en 1940, comprendió que fabricar bombarderos al aire libre y de manera artesanal era ineficiente. Pensé, si podemos construir un automóvil cada minuto, ¿por qué no un avión cada hora?, explicó. Hungría fingió asombro y lo alentó a seguir. Sorensen le describió cómo, en una sola noche de hotel, había esbozado el flujo completo de producción. Los aviones no deben ser estáticos. Deben moverse. Los trabajadores permanecen en su lugar, el avión avanza ante ellos, y cada persona repite la misma tarea hasta lograr una precisión perfecta. Habló también de la escuela de aprendices que formaba 8.000 obreros por semana. Dijo que el 40% del personal eran mujeres, muchas de ellas mejores que los hombres para trabajos delicados. Tienen manos pequeñas y paciencia, comentó, casi con ternura. La democracia significa usar a todos. Cuando el informe de Hungría llegó a Berlín, Canaris lo leyó con una mezcla de fascinación y terror. Era demasiado coherente. Cada fuente independiente confirmaba lo que los líderes del Reich se negaban a aceptar, que el enemigo no solo luchaba con coraje, sino con una eficiencia que desbordaba toda comprensión alemana. Lauer reunió las piezas, telegramas suecos, informes japoneses, mensajes turcos interceptados, memorandos industriales. Todo apuntaba a lo mismo, una sola planta en Michigan producía más bombarderos que todas las fábricas de Alemania juntas. Canaris mandó elaborar un resumen clasificado. En él, el almirante escribió con su propia mano, si estos datos son exactos, y lo son, la guerra está decidida. El enemigo domina el tiempo. Aún así, sabía que aquellos papeles serían recibidos con burla. En el Reich no se castigaba el error, sino la verdad inoportuna. Por eso, cuando esa noche guardó la carpeta en el cajón de su escritorio, comprendió que lo que tenía frente a sí no era solo un informe industrial, sino el acta de defunción del Tercer Reich. Afuera, Berlín seguía rugiendo bajo el sonido de los trenes y el zumbido de los motores. Nadie sospechaba que, al otro lado del Atlántico, un ejército invisible de obreros, mujeres y jóvenes ya estaba fabricando el fin de la guerra, minuto a minuto, tornillo a tornillo. La red de inteligencia alemana se expandía como una telaraña sobre el continente americano, y cada hilo traía una confirmación más del desastre que se avecinaba. En marzo de 1943, Lauer ya había recopilado 17 informes independientes que coincidían en cada detalle sobre Willow Run. No eran rumores dispersos ni exageraciones, eran descripciones minuciosas, testimonios técnicos, análisis industriales enviados por agentes, diplomáticos y empresarios. Canaris los examinaba con la concentración de un cirujano que sabe que cada dato equivocado puede costar vidas. Sin embargo, comprendía que la verdad que estaba desenterrando era más peligrosa que cualquier mentira. Demostraba que el enemigo dominaba un poder que Alemania ni siquiera comprendía. Aquel poder no era mágico, sino mecánico. Desde Suecia, el ingeniero Erik Lundberg había enviado un informe tras visitar la planta. Describía con precisión el funcionamiento de la línea de ensamblaje, 1.600 herramientas especializadas, muchas diseñadas para una sola operación. El nivel de inversión era inimaginable para Europa. Han gastado más de 200 millones de dólares en equipamiento, escribió, una cifra que excede el presupuesto completo de una fuerza aérea. Lundberg, un observador neutral, reconocía que la planta operaba con una coordinación que desafiaba la mentalidad jerárquica de las industrias europeas. Cada pieza, cada tarea, cada movimiento de los obreros formaba parte de una coreografía exacta que no dependía del genio individual, sino del método. En paralelo, la inteligencia japonesa, a través del comandante Toshikazu Mie, envió a Tokio un informe codificado donde confirmaba los datos. Esta única fábrica produce más aeronaves mensualmente que toda la industria japonesa combinada. Los alemanes interceptaron el mensaje y lo tradujeron con asombro. Era una fuente independiente, aliada, y su testimonio validaba lo que ya se sospechaba. El enemigo poseía un sistema de producción que había elevado la guerra al nivel de ciencia. Para verificar los números, Canaris autorizó una misión que llevaba el nombre en clave Operación Pastorius. No se trataba solo de sabotaje,
el objetivo real era obtener pruebas directas sobre la capacidad industrial estadounidense. El agente George John Dutch, un inmigrante alemán que había vivido 20 años en América, desembarcó con su equipo en las costas de Long Island el 13 de junio de 1942, después de viajar en submarino desde Europa. Su misión era doble. Primero, recopilar información sobre fábricas, rutas ferroviarias y puertos industriales, luego, ejecutar acciones de sabotaje. Pero apenas pisó tierra estadounidense, Dutch comenzó a dudar. Conocía el país, su mentalidad, su industria. Sabía que lo que Ford estaba logrando no era propaganda, sino una consecuencia lógica del sistema que los nazis despreciaban. En menos de una semana, rendido por el conflicto moral, se entregó al FBI y confesó todo. Durante su interrogatorio, Dutch explicó que Canaris le había dicho personalmente que Berlín no creía en los informes sobre Willow Run. Querían pruebas, dijo a los agentes norteamericanos, fotografías, números, nóminas. Me enviaron para traer evidencias que obligaran a Göring a aceptar la realidad. El oficial del FBI, Charles Landman, apenas podía creerlo. ¿Dicen que no creen que fabricamos un bombardero cada hora? Dutch sonrió con tristeza. He vivido aquí. He visto sus fábricas de automóviles. Si podían hacer un coche cada minuto antes de la guerra, ¿por qué no un avión cada hora ahora? Pero en Alemania me llamaron derrotista. La información de Dutch fue analizada por el propio Canaris. Cada palabra coincidía con los informes anteriores. Cada cifra tenía respaldo. Sin embargo, al elevar el dossier a los altos mandos, la incredulidad volvió a imponerse. Hermann Göring, cada vez más obeso y desconectado de la realidad, se burló de las pruebas, asegurando que las fotografías eran montajes y que las cifras provenían de agentes enemigos. Canaris, cansado, insistió en presentar la información personalmente. Logró una audiencia en Carinal, la ostentosa residencia de Göring. El 20 de abril de 1943, día del cumpleaños número 54 de Hitler, Canaris llegó con una carpeta que contenía fotografías aéreas, copias de informes industriales, registros de transporte y transcripciones de conversaciones interceptadas. Las colocó una a una sobre la enorme mesa de roble. Reichsmarschall comenzó con cautela. Tenemos confirmación de 17 fuentes diferentes. La planta de Ford, Willow Run, produce un bombardero B-24 Liberate cada hora desde enero. Göring alzó una de las fotografías y la observó con expresión de desprecio. ¿Pretende que crea esto? ¿Aviones como salchichas? Son maquetas de madera, propaganda. Los americanos quieren que pensemos que son gigantes, pero no tienen la disciplina ni la pureza racial para lograrlo. Canaris respondió con frialdad, los datos de consumo de aluminio confirman la cifra. 16 millones de libras al mes solo en ese complejo. Eso supera nuestra producción total. Göring soltó una carcajada pesada. Entonces, ¿de dónde sacan tanto aluminio? ¿De sus mujeres obreras? ¿De sus negros? Usted se ha dejado engañar por los judíos americanos. Canaris guardó silencio. Sabía que discutir era inútil. En ese momento comprendió que la derrota del Reich no vendría del enemigo, sino de su propia fe en la superioridad. Cuando salió de Carinal, el cielo de Berlín tenía el tono metálico del invierno, y él sintió que la historia se estaba cerrando sobre ellos como una trampa. Semanas después, Hitler mismo ordenó que el jefe de la Wehr lo informara directamente. Canaris viajó al cuartel de Rastenburg, donde el Führer preparaba la ofensiva de Kursk. Frente a los mapas del Frente Oriental, expuso las cifras, las gráficas, los informes técnicos. Hitler lo escuchó unos minutos, luego lo interrumpió con un gesto de fastidio. Admiral, los americanos pueden fabricar objetos simples. Pero un bombardero no es un coche. No poseen la disciplina ni la habilidad necesarias. Tardaron 6 años en prepararse para esta guerra, ahora pretenden que en 16 meses han igualado nuestra capacidad. Es absurdo. El silencio que siguió fue denso como plomo. Ningún oficial se atrevió a apoyar a Canaris. Incluso el general Jodl, que había hecho sus propios cálculos, guardó silencio. Cuando intentó hablar, Hitler lo interrumpió con violencia. Las cifras son falsas. Ninguna democracia puede crear milagros industriales. Canaris comprendió que su papel había terminado. Sabía que decir la verdad en aquel régimen equivalía a firmar su sentencia. Regresó a Berlín esa misma noche, con los documentos aún bajo el brazo. No los destruyó. Los archivó en la bóveda de la Wehr y escribió una breve nota en la primera página.
Si algún día alguien encuentra esto, que entienda que no fue la falta de información la que nos destruyó, sino la incapacidad de creer lo que era cierto. Afuera, el rugido de los motores alemanes seguía llenando los cielos, pero Canaris sabía que aquellos aviones eran sombras de un pasado que se desvanecía. En algún punto del Atlántico, cargueros norteamericanos transportaban motores, aluminio, remaches y sueños. En el corazón de Michigan, miles de obreros, mujeres con pañuelos azules y manos curtidas, seguían atornillando el destino del mundo, una pieza cada minuto. A medida que el año 1943 avanzaba, los rumores se transformaron en pruebas irrefutables. Lauer, bajo la presión de Canaris, logró obtener algo que ningún cálculo podía negar, una película filmada dentro de la planta de Willow Run. El metraje, de apenas 5 minutos, mostraba el flujo incesante de la línea de montaje. Un operador de cámara, colaborador de inteligencia estadounidense en Suiza, había conseguido registrar, con un permiso especial, el interior de aquella catedral de acero. Las imágenes viajaron por vías diplomáticas hasta Alemania, ocultas en una valija del consulado español. Canaris y su adjunto Hans Oster cerraron las persianas de su oficina para ver la película en completo secreto. En la pantalla improvisada se proyectó una secuencia que ninguno olvidaría, una línea interminable de bombarderos en diferentes etapas de construcción, obreros moviéndose con precisión cronométrica, mujeres en overoles ajustando válvulas, hombres afroamericanos soldando con destreza, una multitud disciplinada y silenciosa transformando metal en poder aéreo. El reloj visible en varios fotogramas demostraba que, en una hora, un fuselaje completo salía listo para pruebas. Cuando terminó la proyección, Oster, atónito, murmuró: «Es verdad, todo es cierto». Canaris encendió su cigarrillo sin responder. Miró los carretes y, tras unos segundos de silencio, arrojó uno al fuego de la chimenea. «No podemos mostrarlo», dijo con voz baja. «Dirán que lo falsificamos. Nadie quiere aceptar que el enemigo pueda hacer lo imposible». Las llamas devoraron la cinta, y con ella, la última oportunidad de que el Reich comprendiera la magnitud del desastre que se avecinaba. Semanas después, nuevas fotografías aéreas llegaron desde España. Habían sido tomadas por un diplomático que sobrevoló Detroit bajo el pretexto de inspeccionar fábricas automotrices. Las imágenes mostraban los estacionamientos colmados de automóviles, más de 12.000, evidencia de 3 turnos laborales. En el aeródromo adyacente se veían decenas de bombarderos alineados para entrega, y las sombras alargadas de la nave principal confirmaban la longitud de la línea de montaje. Los analistas de la Lauer estudiaron cada detalle, las vías férreas, los cargueros, la densidad de vehículos. Concluyeron que el ritmo de producción coincidía con los informes anteriores. El jefe del departamento fotográfico, Germán Bernert, redactó su evaluación con un tono solemne: «Evidencia fotográfica confirma inteligencia humana. Ritmo de producción aparente, un bombardero por hora. Recomendamos reevaluación estratégica inmediata». Aquello fue enviado al alto mando de la Luftwaffe. Pero cuando el dossier llegó a Göring, este apenas lo hojeó. Sonrió con arrogancia y lo devolvió sin leer. «Fotografía manipulada», comentó. «Los americanos son maestros del teatro. Que sigan soñando con sus maquetas». En silencio, Albert Speer, ministro de Armamento, tomó nota mental de todo. Era uno de los pocos dentro del círculo de Hitler que entendía la dimensión industrial de la guerra. Sin embargo, incluso él sabía que hablar significaba su propia ruina. En su diario, escribió el 15 de mayo de 1943, «Si las cifras de Willow Run son siquiera la mitad de correctas, enfrentamos la aniquilación. No una derrota, sino el colapso total. No puedo decirlo en voz alta, sería mi sentencia de muerte». Poco después, Otto Ollendorf, economista y oficial del SD, elaboró un estudio exhaustivo sobre la economía norteamericana. Su conclusión, dirigida a Himmler, era devastadora. La Ford Motor Company produjo más de 1 millón de automóviles en 1941. Si esa capacidad fue convertida en producción bélica, los Estados Unidos podrán construir más bombarderos en un año de lo que nosotros producimos en 5. A este ritmo, para junio de 1944 tendrán suficiente capacidad aérea para lanzar sobre Alemania, en un solo día, el equivalente al tonelaje que nosotros arrojamos sobre Londres durante todo 1940. Canaris, leyendo aquel informe, sintió una mezcla de orgullo y desesperanza. Orgullo porque su servicio había logrado lo imposible, obtener la verdad en medio de la censura.
Desesperanza porque sabía que nadie la aceptaría. En cada reunión con el alto mando encontraba la misma muralla, ideología. La cúpula nazi no creía en los datos porque los datos contradecían su fe racial. No podían admitir que una nación de obreros, mujeres y minorías produjera con tal eficacia. En noviembre de 1943, llegaron los resultados del último análisis aéreo. La confirmación era definitiva, los bombarderos completados se alineaban sobre el campo de vuelo, y en los techos de la fábrica se podían contar las secciones de fuselaje separadas a intervalos exactos, reflejo de una cadena continua. El informe fue archivado con la nota autenticidad confirmada. Aún así, Göring se negó a presentar los resultados a Hitler. La ilusión era más cómoda que la verdad. Albert Speer, incapaz de dormir, repasaba mentalmente los números. Alemania entera había invertido en aviación menos de lo que costaba la sola planta de Ford. Willow Run ocupaba 3,5 millones de pies cuadrados, todas las fábricas alemanas combinadas apenas duplicaban esa superficie. Mientras la Luftwaffe intentaba reparar cazas destruidos en hangares improvisados, los americanos construían naves en serie bajo un mismo techo. Speer comprendía que la derrota ya no dependía del valor de los soldados, sino de la matemática industrial. Cuando intentó sugerir un cambio de estrategia, fue recibido con frialdad. Hitler insistía en sus armas milagrosas. Un cohete V2 destruirá una ciudad entera, repetía. No necesitamos millones de bombarderos si tenemos el arma definitiva. Speer sabía que eso era una fantasía. Lo que destruía ciudades no eran milagros, sino números. La noche del 24 de diciembre de 1943, Canaris recibió otro telegrama. Era una proyección norteamericana de producción para el año siguiente. Las cifras lo dejaron sin aliento: 18.000 B-24, 12.000 B-17, 1.000 B-29 y 40.000 cazas. 86.000 aviones en un solo año. Lo leyó 3 veces. Luego, con la calma de quien entiende el sentido de lo inevitable, lo guardó en su archivo personal. Semanas más tarde, se reunió con Oster por última vez. Hemos hecho todo lo posible, dijo Canaris. No fallamos en obtener la verdad, sino en hacerla creíble. Oster asintió. A veces la verdad pesa más que las bombas. Canaris miró por la ventana. En la distancia, Berlín ardía en silencio bajo un bombardeo nocturno. Cada explosión le recordaba que aquellos aviones, nacidos del acero de Willow Run, eran los mensajeros de una lección que Alemania se negó a aprender. La guerra se pierde mucho antes del primer disparo, cuando se elige creer en el mito y no en la evidencia. A comienzos de 1944, la maquinaria del Reich se desmoronaba mientras sus dirigentes continuaban atrapados en la ilusión de la invencibilidad. Canaris, relegado y cada vez más vigilado, sabía que el final era cuestión de meses. La Wehr, su creación, se encontraba asfixiada por la Gestapo y por los celos de Himmler, que buscaba absorber sus funciones bajo las SS. Los informes sobre la producción estadounidense seguían llegando, más contundentes y escalofriantes que nunca. Pero en Berlín nadie quería leerlos. En febrero de ese año, un nuevo parte cifrado desde Suecia confirmó que Willow Run había alcanzado un nivel de eficiencia inconcebible. 453 bombarderos B-24 completados en apenas 468 horas de trabajo. La cifra equivalía a un avión cada 63 minutos, sostenido durante semanas. El reporte detallaba la composición del personal: 42.331 empleados, de los cuales 11.000 eran mujeres, casi 4.000 afroamericanos y más de 1.200 discapacitados. Era una combinación humana que, bajo la ideología nazi, habría sido considerada una aberración. Sin embargo, esas razas inferiores estaban superando a la Alemania del supuesto pueblo elegido. Cuando Speer leyó aquel informe, comprendió que la doctrina racial había aniquilado la capacidad de análisis del régimen. Si lo hacía público, sería acusado de traición. Decidió, entonces, guardar silencio y centrar sus esfuerzos en la racionalización interna de la industria alemana. Pero el daño era irreversible. La Luftwaffe apenas lograba reemplazar las pérdidas diarias, los bombarderos aliados multiplicaban sus incursiones, las fábricas alemanas operaban bajo tierra o entre escombros. Aún así, en los discursos de Hitler se repetía la misma consigna: el enemigo fabrica números, nosotros fabricamos héroes. Canaris sabía que esa frase, más que un lema, era una sentencia. El 20 de febrero de 1944 comenzó la llamada Big Week,
una ofensiva aérea aliada que desató más de 1000 bombarderos sobre los centros industriales del Reich. En 6 días, arrojaron sobre Alemania más toneladas de bombas de las que la Luftwaffe había lanzado sobre Gran Bretaña durante toda la Blitz. Las ciudades industriales ardieron como antorchas: Leipzig, Regensburg, Weinfurt, Gotha. El propio Adolf Galland, el as más célebre de la aviación alemana, informó a Göring tras una misión desesperada: he contado más de 800 bombarderos en una sola formación. No hay propaganda, Herr Reichsmarschall. Son reales, y están arrasando nuestros cielos. Göring, furioso, lo despidió del despacho sin responder. Ya no existía argumento posible. Las pruebas estaban sobre el cielo de Europa. Los aviones que Canaris había descrito un año atrás surcaban ahora los aires en oleadas interminables. La guerra había entrado en una nueva fase, la del aplastamiento matemático. El 6 de junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, más de 11.000 aeronaves participaron en la operación. Alemania apenas pudo oponer 300. La Luftwaffe, antaño símbolo del poder nazi, había quedado reducida a un fantasma. Los informes que llegaban al alto mando eran desesperantes: la supremacía aérea enemiga era total. Las divisiones alemanas en Francia luchaban bajo un cielo controlado por los bombarderos fabricados en Willow Run y otras plantas estadounidenses. Las carreteras, los trenes, las columnas de suministro eran pulverizadas antes de poder moverse. Ese mismo verano, los comandantes alemanes en el frente occidental enviaron mensajes que rayaban la súplica. El mariscal Hugo Sperrerle escribió a Berlín: el enemigo domina completamente el aire. Nuestros cazas son cazados antes de despegar. Los informes de la Abwehr eran ciertos. No fuimos engañados por los americanos, sino por nosotros mismos. Canaris, ya destituido y bajo investigación, leyó aquel mensaje con una amarga satisfacción. El tiempo le había dado la razón, aunque a un costo insoportable. En los pasillos de la Cancillería, la paranoia se extendía. Hitler, recluido en su búnker, continuaba culpando a la traición y no a la realidad. Walter Schellenberg, el nuevo jefe de inteligencia, obedecía ciegamente las órdenes del Führer y destruía cualquier documento que pudiera sugerir derrota. Canaris, consciente de que su final se acercaba, escribió en su diario una última reflexión: no fracasamos al descubrir la verdad. Fracasamos al intentar convencer a quienes vivían de la mentira. Nuestra caída no proviene de los bombardeos, sino del orgullo. En abril, los aliados alcanzaron la frontera occidental del Reich. Los cielos rugían día y noche. Los bombarderos B-24, B-17 y B-29 cubrían ciudades enteras con su sombra. El acero de Willow Run había cruzado el océano para escribir el epitafio de la Alemania nazi. Desde las ruinas de Hamburgo hasta los túneles de Peenemünde, el estruendo era incesante. Y con cada bombardeo, se confirmaba la profecía que Canaris había intentado advertir: ningún sistema ideológico puede derrotar a la aritmética del esfuerzo colectivo. En los meses siguientes, la derrota se volvió irreversible. La Wehrmacht retrocedía en todos los frentes, y las fábricas subterráneas apenas podían mantener el suministro de munición. Los jóvenes pilotos morían sin experiencia ni combustible suficiente para una segunda misión. Los altos mandos seguían hablando de armas secretas, mientras la población civil, agotada, se refugiaba en sótanos. En cada bomba que caía sobre Berlín resonaba la prueba de una verdad que el régimen había despreciado durante años: la guerra no la gana quien grita más fuerte, sino quien produce más y entiende mejor el tiempo. Para Canaris, el desenlace era inevitable. Sabía que su propio destino estaba sellado. Lo habían despojado del mando de la Abwehr y lo mantenían bajo vigilancia por actitud derrotista. Sus antiguos colaboradores eran interrogados. El aparato nazi se devoraba a sí mismo. Sin embargo, él conservaba la serenidad de quien ya no teme al futuro. Los números no mienten, murmuró Auster en una de sus últimas conversaciones. Solo los hombres lo hacen. Pocos meses después, el 9 de abril de 1945, Canaris y su amigo Hans Oster serían ejecutados en el campo de concentración de Flossenbürg. Mientras tanto, los bombarderos que él había predicho seguían cruzando el cielo alemán como una respuesta final a la soberbia de un régimen que prefirió creer en su mito antes que en la realidad. Cuando la primavera de 1945 llegó a Europa, el Reich ya era un cadáver en movimiento. Berlín ardía bajo el rugido constante de los bombarderos aliados,
y la guerra que Hitler había prometido ganar con fe y pureza racial se consumía entre cenizas. Los mismos aviones que Göring había negado, los mismos bombarderos que Canaris había intentado advertir, cubrían el cielo en una procesión interminable de acero. Willow Run, aquella planta que el régimen calificó de propaganda, había construido casi 9.000 B-24, y su sombra se proyectaba ahora sobre la capital del Tercer Reich. Mientras la población se refugiaba en los túneles del metro, los servicios de inteligencia aliados recopilaban los últimos fragmentos del derrumbe alemán. Entre los documentos recuperados en los ministerios abandonados, los norteamericanos hallaron un archivo rotulado en letras negras, Informe sobre producción industrial enemiga confidencial. Era un resumen de todo lo que la Wehr había descubierto entre 1942 y 1944. Dentro estaban las cifras, los testimonios, las fotografías aéreas y las advertencias que Canaris había enviado al alto mando. Cada una de ellas había sido ignorada. La lectura de ese informe conmocionó a los analistas aliados. Allí estaba escrito, con fría exactitud, lo que Alemania había decidido no creer, que Ford producía un bombardero cada hora, que Estados Unidos había invertido en una sola planta la mitad de lo que el Reich había destinado a toda su aviación en una década, que la fuerza laboral norteamericana era un mosaico de mujeres, inmigrantes y minorías trabajando con una eficacia que desmentía toda noción de superioridad aria. Las cifras finales hablaban por sí solas. Willow Run había alcanzado una producción total de 8.685 B-24, el conjunto de Estados Unidos, 18.188. Alemania, con todos sus recursos, apenas había fabricado 94.000 aeronaves en toda la guerra, incluyendo cazas, bombarderos y transportes. La diferencia era una sentencia. En los días finales de abril, mientras el Ejército Rojo cerraba el cerco sobre Berlín, Hitler aún se negaba a admitir la magnitud del desastre. En su búnker, repetía que la derrota era consecuencia de la traición, no de la realidad. En una de sus últimas reuniones, exclamó, «El pueblo me ha fallado, si hubieran tenido mi voluntad, habríamos vencido». Nadie se atrevió a recordarle que ningún grado de voluntad podía competir con un sistema que producía un avión cada hora, día y noche, sin descanso. Albert Speer, único sobreviviente de aquel círculo de poder que aún mantenía la lucidez, visitó el búnker por última vez el 22 de abril. Al ver a Hitler delgado, tembloroso, rodeado de mapas que ya no tenían sentido, sintió una mezcla de compasión y horror. Durante el interrogatorio posterior a la guerra, recordaría ese instante con precisión, intenté mostrarle las cifras. Quise explicarle que Ford fabricaba un bombardero en el tiempo que nosotros tardábamos en ensamblar un tren de aterrizaje. Pero me interrumpió, gritando que la democracia era una enfermedad. Comprendí entonces que la guerra estaba perdida hacía años, no por falta de valor, sino por falta de razón. El 30 de abril, Hitler se suicidó. 2 días más tarde, los últimos destacamentos de la Wehrmacht capitularon. En los archivos de inteligencia norteamericanos se registró un hallazgo singular, un documento fechado el 20 de abril de 1945, el último cumpleaños del Führer, firmado por un analista alemán desconocido. El texto, redactado con una sobriedad casi académica, decía: «La planta Willow Run produce bombarderos a un ritmo que confirmamos hace 2 años. Informamos la verdad, pero no fuimos creídos. Alemania muere no por falta de inteligencia, sino por carecer de la sabiduría para aceptar la evidencia. La realidad no se ajusta a los deseos, las matemáticas no obedecen a los mitos. Ignorar la verdad es elegir la ruina. Que las generaciones futuras comprendan que la ideología no sustituye la aritmética». Ese documento, que jamás llegó al despacho de Hitler, fue hallado entre los escombros de la Cancillería. Para los oficiales estadounidenses, se convirtió en un símbolo del colapso intelectual del Tercer Reich, una nación que poseía datos exactos, pero carecía del coraje para creerlos. Con la rendición alemana, los aliados organizaron una inspección del complejo de Willow Run. Los ingenieros de guerra alemanes prisioneros fueron llevados allí, entre ellos antiguos funcionarios de la Luftwaffe. Algunos no podían concebir lo que veían: una nave de 3 kilómetros de largo, una cadena de montaje que no se detenía, cientos de obreros reemplazando piezas como si fueran parte de un organismo vivo. Uno de ellos, el ingeniero Erich Keller, murmuró al ver la línea de ensamblaje: «Hemos estado luchando contra un continente entero disfrazado de fábrica». Los americanos documentaron todo para los tribunales de posguerra. Las cifras eran aplastantes:
los costos unitarios de los bombarderos se habían reducido casi a la mitad gracias a la producción en serie. La eficiencia había superado los límites de la industria alemana en más de 3 veces. En los informes de la US Strategic Bombing Survey, la conclusión fue inequívoca: la inteligencia alemana había evaluado correctamente la capacidad industrial estadounidense en 1943. El fracaso no fue de observación, sino de aceptación. Ese diagnóstico se repitió en Nuremberg, cuando se interrogó a los oficiales supervivientes. Walter Schellenberg, sucesor de Canaris, declaró sin rodeos: sabíamos que las cifras eran verdaderas. Todos los profesionales lo sabíamos. Pero decirlo significaba morir. Preferíamos callar antes que ser acusados de derrotismo. El testimonio más impactante fue el de Speer. En una sesión nocturna de 1946, un juez le preguntó por qué Alemania no había creído las advertencias de su propio servicio de inteligencia. Speer respondió con una calma lúgubre: porque aceptar que Ford podía fabricar un bombardero cada hora era aceptar que toda nuestra visión del mundo era falsa. Que la democracia no era debilidad, sino fuerza, que la mezcla de razas no era corrupción, sino potencia, que las mujeres podían desempeñar el trabajo de los hombres. Creer eso era renunciar al mito que nos había dado identidad. Nadie quiso hacerlo. Afuera, mientras los tribunales dictaban sentencia, la vida seguía. En Michigan, una mujer llamada Rose Will Monroe, la verdadera Rosie de Riveter, contaba su historia a un periodista. Había pasado los años de guerra operando una remachadora en Willow Run. No pensábamos en cifras, dijo. Solo hacíamos nuestro trabajo. Cada remache significaba que nuestros hermanos, maridos o hijos regresarían con vida. Íbamos al taller, trabajábamos hasta la extenuación y volvíamos al día siguiente. No necesitábamos discursos, solo propósito. En esa frase sencilla se condensaba la respuesta a la arrogancia que había cegado a Alemania. La fuerza no estaba en la pureza ni en la ideología, sino en la colaboración. Mientras el Reich se desmoronaba bajo el peso de su propia mentira, las manos anónimas de miles de trabajadores en Willow Run habían construido la prueba viviente de que la libertad, la igualdad y la diversidad podían fabricar no solo máquinas, sino destino. El amanecer del 8 de mayo de 1945 trajo un silencio extraño sobre Europa. Por primera vez en 6 años, los cielos no rugían con motores ni sirenas. En las ruinas de Berlín, las tropas soviéticas levantaban sus banderas sobre edificios destruidos. En los sótanos inundados de la Cancillería, los cuerpos de Hitler y Eva Braun ardían en una fosa improvisada. Y mientras los vencedores firmaban la rendición del Reich, a miles de kilómetros de allí, en Michigan, los obreros de Willow Run cerraban su turno de la mañana con un avión más completado, el último B-24 Liberate que saldría de la línea. Los norteamericanos no lo sabían aún, pero aquel bombardero representaba la culminación de una batalla invisible, una guerra que Alemania nunca comprendió. La victoria no se había decidido solo en Stalingrado o Normandía, sino en la regularidad mecánica de una fábrica que jamás se detuvo. Durante 3 años, los hombres y mujeres de Willow Run habían trabajado en 2 turnos de 9 horas, 6 días a la semana. Cuando el reloj marcaba la hora exacta, un nuevo avión emergía de la línea, listo para volar. Era la expresión material de una idea que el nazismo jamás pudo concebir, la disciplina nacida del propósito libre, no del miedo. En los meses siguientes, los investigadores aliados comenzaron a reconstruir los errores que habían llevado al Reich al colapso. La llamada Comisión de Inteligencia sobre la Producción Enemiga revisó cientos de documentos capturados. Su conclusión fue clara: los servicios alemanes habían reunido información exacta, detallada y oportuna. Habían sabido desde 1943 que la industria norteamericana superaba la suya por un margen imposible de compensar. Lo que falló no fue la recolección, sino la fe en los datos. Las creencias raciales, la soberbia ideológica y el culto al liderazgo habían suprimido la razón. El resultado fue la autodestrucción de un sistema que confundió la propaganda con la realidad. En los juicios de Nuremberg, aquel fracaso se convirtió en un símbolo moral. Los fiscales mostraron los informes de la AGUER sobre Willow Run como prueba de la ceguera del régimen. Cuando se leyó el documento final, el que Canaris no había logrado entregar, en la sala reinó un silencio pesado. Decía: Alemania no muere por falta de información, sino por no creer en lo que sabe. La inteligencia es inútil cuando la ideología la niega. Esa frase fue citada por los jueces en su sentencia. Speer, desde su celda, escribió una última reflexión sobre el caso.
La industria norteamericana demostró que la fuerza no reside en la raza, sino en la cooperación. La democracia puede parecer desorden, pero su desorden crea abundancia. Nosotros, en cambio, sacrificamos la verdad por obediencia. Cuando un Estado castiga la duda, el error se convierte en ley. Esas palabras fueron publicadas años más tarde, convertidas en advertencia para generaciones futuras. En 1985, 4 décadas después del fin de la guerra, se inauguró el Museo Aéreo Yankee en los terrenos de Willow Run. Viejos obreros, veteranos y pilotos se reunieron bajo el techo inmenso de aquella planta que había cambiado el rumbo de la historia. Entre ellos estaba Rose Will Monroe, ya anciana, aún con el pañuelo azul que se había convertido en símbolo. Los periodistas le preguntaron cómo habían logrado fabricar tantos bombarderos en tan poco tiempo. Ella sonrió con humildad, no había secreto. Solo trabajábamos. Cada uno hacía su parte, sin importar de dónde venía ni quién era. Así se gana una guerra. Entre los invitados se encontraba también un hombre que había cruzado el Atlántico décadas antes, Hans Rudel, antiguo piloto de la Luftwaffe. Observó los fuselajes relucientes y se acercó a Monroe. Nos dijeron que la democracia los haría débiles, le confesó, que su diversidad los volvería caóticos. Nos enseñaron que su sistema no podía producir disciplina. Monroe lo miró con una serenidad que solo da la paz. Quizá tenían razón, respondió. No tenemos su disciplina. Tenemos algo distinto, la libertad de creer en lo que hacemos. Rudel asintió en silencio. Sabía que esa respuesta era el epitafio del Reich que había servido. En el rostro de aquella mujer, vio reflejada la verdad que los generales y ministros alemanes se habían negado a aceptar, que la fortaleza no proviene del miedo, sino de la unión, que la diversidad no debilita, sino que multiplica, que la democracia, con todas sus imperfecciones, había construido más poder del que el totalitarismo jamás soñó. Ese día, los visitantes caminaron entre los bombarderos restaurados. Cada remache brillaba como una lección de historia. Los nombres grabados en las placas, mecánicos, remachadoras, supervisores, pilotos, formaban un mosaico humano que desmentía todas las jerarquías inventadas por la ideología nazi. En cada rostro, en cada historia, sobrevivía la demostración de que el trabajo libre y la colaboración pueden derrotar al dogma más férreo. Al caer la tarde, mientras el sol atravesaba los ventanales del museo, un veterano estadounidense pronunció unas palabras que parecieron cerrar el círculo iniciado en 1943, los espías alemanes contaron los aviones. Sus líderes no contaron la verdad. Y eso, no las bombas, fue lo que destruyó al Reich. En el eco de esa frase, los últimos sobrevivientes comprendieron el significado profundo de Willow Run. No había sido solo una fábrica, sino un mensaje, que la razón, la cooperación y la fe en la verdad son más poderosas que cualquier ejército. La historia del B-24 no trataba de metal ni de motores, sino de la victoria de la inteligencia humana sobre la ignorancia voluntaria. Mientras las luces del museo se apagaban, el edificio volvió a sumirse en silencio, como un gigante dormido. Afuera, el viento arrastraba el rumor lejano de los motores que una vez llenaron el cielo de Europa. Y en ese murmullo quedaba grabada para siempre la advertencia que Canaris había escrito antes de morir, que ningún imperio sobrevive cuando decide creer en mitos y no en hechos, porque la verdad, al final, siempre despega.